Enseñar a niños de edades de 4 a 10 años y nosotros junto con mis compañeros, cuando vamos a empezar el taller, tenemos que llamarle la atención a los niños para que no se distraigan, porque ellos pierden muy fácil la atención, pierden fácilmente la atención. Y en cualquier momento ellos se distraen, empiezan a hablar. Algunos se ponen de pie, salen corriendo y estamos nosotros dictando el taller con mis compañeros y nosotros les decimos a ellos algo que nos ha servido y les decimos que Dios nos ha regalado 2 oídos y nos ha regalado una boca y que eso hace parte de la sabiduría de Dios. Y les preguntamos a ellos, ¿por qué creen ustedes que Dios nos dio 2 oídos y una boca? Yo le quiero hacer la pregunta a usted, ¿por qué cree que Dios nos regaló 2 oídos y una boca? Bueno, pues en términos generales llegamos a la conclusión de que seguro es porque necesitamos escuchar mínimo el doble de lo que hablamos. Esto es un reto, sobre todo para los que hablamos mucho. Y las mujeres también hablan mucho, entonces sobre todo para las mujeres también es un reto grande. Hoy quiero llamar su atención en esto. Si bien la mayoría acá somos mayores de edad, continuamos con esa lucha. Perdemos muy fácil la atención y sobre todo si se trata acerca de la palabra de Dios. Quiero leer a favor de ustedes Lucas capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal si hoy, durante estos minutos que tenemos, durante este tiempo que tenemos, intencionalmente expresamos nuestro amor a Dios con toda nuestra mente, como lo dice Lucas 10:27, prestando atención a la palabra de Dios? Es mi invitación para el día de hoy, Lucas 10:27, que podamos alabar a Dios y amar a Dios en este momento con toda nuestra mente, teniendo esa lucha el día de hoy de pensar. Estamos pensando en la palabra de Dios, vamos a pensar en la palabra de Dios. ¿Les parece? Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, porque tú nos has dado la oportunidad para que podamos meditar en tus estatutos, en tu palabra. Estamos gozosos, alegres, porque nos has permitido aprender más, porque Señor, esto es un milagro y cada día que nosotros escuchamos tu palabra es un milagro asombroso, es un milagro maravilloso, porque esas mismas palabras en las cuales tú dijiste que se iba a crear todo lo que vemos y todo lo que existe son las mismas palabras que escuchamos el día de hoy a través de las Escrituras. Gracias, Señor, nosotros nos gozamos porque nos has dado el privilegio, nos has dado la oportunidad de que hoy sea un día en que apartemos para meditar en tus estatutos, para meditar en tu palabra y tener la esperanza de que Cristo nuestro Señor es el que nos guía a toda verdad a través de su Espíritu Santo. Es nuestra oración en esta mañana. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente. Ayúdanos a amarte en este momento, prestando atención a tu palabra, prestando atención a lo que nos dice las Escrituras acerca de ti, Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Ya que llegamos a este 5.º mandamiento, que trata acerca de nuestra relación con nuestro prójimo. Nuestro prójimo es nuestro próximo. Recordemos un poco acerca del contexto del que nos habla el libro de Éxodo. Jorge decía algo, y es que hoy vamos a hablar del 5.º mandamiento. Y hoy he titulado esta enseñanza el 5.º mandamiento. El libro de Éxodo, quiero recordar, y le pido por favor que usted con su Biblia vaya al libro de Éxodo, porque vamos a pasar por 4 pasajes en el libro de Éxodo para que nos ayude a recordar un poco lo que hemos visto y que nos contextualice un poco esta enseñanza.
El libro de Éxodo, como les comenté, significa salida. ¿Qué significa el libro de Éxodo? Salida. Este libro relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Es el libro donde más se relata la mano de Dios para con su pueblo. Y en el capítulo 1, el versículo 13 hasta el versículo 14, acompáñeme durante estos 4 versículos que vamos a ver. Comienza el relato de Éxodo, de este libro, con una novedad, y es que el pueblo está en esclavitud. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Cómo empieza Éxodo? Empieza el pueblo de Israel en esclavitud. Ahí vamos. Y el capítulo 7, versículo 2, nos da una promesa, o Dios le da una promesa a Moisés. Y dice acá en el capítulo 7, versículo 2, Dios le dice a Moisés que va a liberarlos. Dice, tú dirás todas las cosas que yo te mando, y Aarón tu hermano hablarán a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. En el capítulo 12, versículo 51, ahí más adelante unos capítulos, ustedes recuerden que el capítulo 7 hasta el capítulo 12 más o menos, o un poco antes, se menciona las plagas. Todas las plagas que recibió el pueblo de Egipto. Y en el capítulo 12, versículo 51, vamos a ver que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Y dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Empezamos, Israel estaba oprimido, estaba en esclavitud por Egipto, por Faraón. Después vimos que Dios le dice a Moisés que los va a sacar. Acontecen las plagas, valga la redundancia, los hechos que tiene Dios para con Egipto, todas las plagas, termina en la plaga de los primogénitos, y entonces Dios libera al pueblo de Israel. Y llegamos al capítulo 20. Pero veamos el versículo 1 y el versículo 2. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es el fundamento de estos 10 mandamientos? Pues el fundamento de los 10 mandamientos está en el versículo 1 y está en el versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué hizo Jehová su Dios? Jehová nuestro Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos en este momento, cuando están escuchando los 10 mandamientos, ya son un pueblo libre, ya están libres. El objetivo de esta predicación, de este tiempo que vamos a tener, es que nosotros podamos exhortarnos a cumplir el 5.º mandamiento de una forma genuina, por agradecimiento a Dios. Y para ello quisiera que contestáramos una pregunta, y le pido que en este momento en su mente esté esta pregunta, que es la siguiente: ¿qué implica honrar a nuestros padres y por qué debemos hacerlos? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Qué implica honrar a nuestros padres y por qué debemos hacerlo? Veamos entonces en primer lugar lo que implica honrar a nuestros padres. Antes quiero decir que hoy voy a citar varios versículos, varios pasajes de las Escrituras, pero mi intención es que usted los pueda tener en cuenta y si puede los pueda anotar. Pero no es necesario que usted vaya a la cita de cada pasaje porque podemos distraernos, porque vamos a saltar y vamos a pasar por muchos versículos y eso puede que mientras usted lo esté buscando se pueda distraer. Entonces, si usted trajo un lápiz,
trajo un papel, una libreta, los puede anotar o en su celular los puede anotar. O téngalos en cuenta, escúchelos bien para que los pueda revisar en casa. En primer lugar, quisiera responder la primera parte de la pregunta. ¿Qué implica honrar a nuestros padres? Quiero decir 5 cosas de las que implica honrar a nuestros padres. Y no son solo las 5 cosas que pueden implicar muchas cosas. Pero hoy solo quiero mencionar 5 cosas que implica honrar a nuestros padres. Primero, implica hacerlo como Dios habla en su palabra. Honrar a nuestros padres no es un mandamiento solo para los niños bajo autoridad. Aquí no dice, si eres menor de edad y todavía vives con tus padres, hónralos. No, acá no dice eso. Tengamos 20 años, tengamos 10, tengamos 50 años, 70 años, 90 años, debemos honrarlos. De hecho, el primer contexto que hemos leído acá indica que Dios habló a su pueblo. Es decir, no era una escuela dominical para niños en el que Dios enseñó el quinto mandamiento. Si usted piensa en el quinto mandamiento como aquel que deben cumplir los niños menores de 18 años o los niños o las personas que estén todavía sometidos a la autoridad de sus padres, pues quiero decirle que no solo es para ellos, es para usted también, es para mí también. Ese mandamiento, el quinto mandamiento, es el comienzo de los 6 mandamientos que fueron dados para que reflejemos el amor al prójimo. Alguna vez nos enseñaban, y quisiera recordarlo en este momento, los mandamientos de Dios, y que había una forma, digamos que visual, para que pudiéramos entender esos mandamientos. Y el pastor Kim nos decía, 613, ¿recuerdan? 613, 10, 2, 1. 613 mandamientos que Dios nos ha dado, resumidos en el Decálogo, que son los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se resumen en 2, amar al prójimo como a ti mismo, y primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y 1, que se resume en el amor. Bueno, acá entonces estamos en la segunda parte. Ya vimos los primeros 4 mandamientos. Sé que existen muchas preguntas para el cuarto mandamiento. Todavía hay muchas preguntas y espero que podamos cada día acercarnos más a la palabra de Dios y poder indagar acerca de este cuarto mandamiento. Y esos 4 mandamientos nos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Algunos lo llaman nuestra relación vertical, pero a partir de ese momento, a partir del quinto mandamiento hasta el 10º mandamiento, nos habla acerca de nuestra relación horizontal. Nuestra relación horizontal. Entonces vamos a ver cuáles son, es lo que implica nuestra relación horizontal. No hubo mejor comienzo, pienso yo, para hablar acerca de nuestra relación horizontal, es decir, nuestra relación con nuestro prójimo, que el que se da en el quinto mandamiento. Porque nuestros padres son nuestra autoridad. Pero déjeme decirle algo también, y es que los padres en ese contexto no solo eran considerados como aquellos que daban la vida, sino que también se refería a aquellos antepasados. Mire lo que dice Éxodo 13:11, anote la cita y después la busca. Dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te he jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, bueno, y ahí continúa. Lo que quiero decir con este versículo es que Moisés es un hijo de la tribu de Leví. Es decir, Abraham, que fue a la persona que Dios había prometido que iba a ser grande su descendencia, no era el padre biológico de Moisés, pero la concepción que se da en ese contexto es que lo presentaba como su padre. Entonces acá ya vamos ampliando un poquito más el tema de honrar a nuestros padres, y es que no es solo honrar
a mi progenitor, a mi papá, el que me dio la vida, y a mi mamá que me dio la vida, sino también a todos mis antepasados, a todos los que vienen de ahí para arriba. Lo que lleva a que, si bien principalmente debo estar pensando en mis padres biológicos para honrarlos, no debo dejar a un lado toda mi ascendencia para respetar, para honrar. Pero ¿cómo honrarlos? ¿Cómo debemos honrarlos? Porque si esto implica hacerlo como Dios habla en su palabra, ¿cómo Dios nos enseña que debemos hacerlo en su palabra? Pues Éxodo 21, un capítulo más adelante, el versículo 15, nos dice una idea, nos da una luz de cómo honrarlos. Primero dice, no debemos hacer daño a su integridad física. Dice el versículo 15 de 21, capítulo 21, dice, el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Acá nos está diciendo que debemos honrar a nuestros padres, no pegándoles, no haciéndoles daño físico. Pero también, dos versículos adelante, el versículo 17, dice que no debemos hacerle daño verbalmente. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Bastantes acciones abarcan la palabra honrar. Un artículo lo señala así, preste mucha atención, que nuestros padres se sientan respetados, valorados, cuidados, confiados, privilegiados, que reciban cariño, que reciban amor incondicional, que reciban gratitud, que se les tenga paciencia, que seamos sumisos a Él, a ellos. Y que las personas que observen nuestra relación con nuestros padres, ellos la perciban. Porque usted puede decir, no, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá a mi manera. No, sí, pero que su hermano también lo perciba, que su prójimo también lo perciba. Entonces ya vimos que implica hacerlo como Dios manda, pero también implica no hacerlo como esta sociedad. Implica no hacerlo como esta sociedad. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo. Y lo que habla en el contexto es acerca de la adoración a Dios, acerca de nuestro culto a Dios. Esta adoración no debe conformarse, no debe ser conforme a esta sociedad, a lo que esta sociedad dice que se haga. Por lo tanto, este pasaje tiene conexión con el quinto mandamiento de una forma muy fácil, y es que en el quinto mandamiento, o mejor, los 10 mandamientos están escritos para que adoremos a Dios con nuestro ser. Este fin de semana, ustedes saben que en muchos países, en Colombia, también se celebra el Día de la Madre. Pero ¿cuál es el origen del Día de la Madre? Pues le quiero decir que el origen del Día de la Madre es tenebroso. No, el origen del Día de la Madre data de la antigua Grecia, donde se celebraba el día de la diosa Hera. La diosa Hera era la reina de los dioses, y ellos lo que hacían era rendir honor a la reina de los dioses durante 3 días. Pues la Iglesia Católica dijo, nosotros también vamos a tener un día, y es el día que se celebra el 9 de diciembre, ¿recuerdan? El Día de la Virgen. Pero no conformes con el día 9 de diciembre, pues trajeron esta fecha también para que nosotros la adoptemos, el 12 de mayo. Quiero decir con esto, espero que ustedes me puedan entender, que junto esta fecha con el Día del Padre pueden ser una oportunidad para que nosotros honremos a nuestros padres. Puede ser una oportunidad para que nosotros invitemos a nuestro papá, bueno, en el Día del Padre, y invitemos a nuestra mamá a almorzar, no sé, a hacerle un desayuno. Es una buena oportunidad, puede ser una buena excusa, pero no puede convertirse, o mejor, pero esto puede convertirse en una fecha en la que se debe cumplir solo un deber y luego el resto del año
se olvida ese mandato. No, no debe ser así. Por eso nosotros debemos tener cuidado a moldarnos a esta sociedad, al ritmo de esa sociedad. Dentro de un mes tenemos el Día del Padre. El mes que pasó era el Día del Niño. Pero olvidamos no promocionan mucho en las redes sociales el Día del Señor. No obstante, no debemos olvidar que este fin de semana es uno de los más violentos del año. Qué contradicción, ¿verdad? Expertos consideran que se debe al consumo de alcohol y al machismo. Datos de medicina legal aseguran que entre el año 2009 y entre el año 2008, 2019 no, porque hoy es cuando va a haber esas cifras, 1.493 personas fueron asesinadas en Colombia en esta fecha, durante el fin de semana de la celebración del Día de la Madre, contando viernes, sábado y domingo. Esto aproximadamente y en promedio quiere decir que por día, en esas fechas, 55 personas mueren en Colombia. Por eso debemos tener cuidado de no hacerlo como esta sociedad nos lo enseña. Y también debemos tener cuidado como esta sociedad enseña, porque nuestros padres no son el primer lugar en nuestras vidas. Nuestros padres no ocupan el primer lugar en nuestras vidas. Nuestros seres queridos son potencialmente candidatos a ser ídolos. Son potencialmente candidatos a que esté en primer lugar en su vida. Y específicamente, hablando de los padres, Jesús los pone en su lugar. Y yo creo que usted puede recordar cómo Jesús habló él honró a sus padres, él honró a su mamá, él honró a su padre adoptivo. Pero nosotros podemos ver que en Lucas 14, 26, él los pone en su lugar. Y dice, si alguno viene a mí, escuche muy bien, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero aclarar, valga la aclaración en este momento, y es que la palabra aborrecer significa amar menos, no significa odiar, porque si no iría en contravía al quinto mandamiento. El quinto mandamiento, piense, es honrar a nuestros padres, pero Jesús dice aborrecer. Bueno, en el contexto en el que podemos ver que Jesús está hablando es amar menos. Es decir, si en su lugar, si en el lugar de Dios está su mamá o está su papá, ahí hay el problema. El primer lugar debe estar Dios. Nuestros seres queridos, específicamente nuestros padres, no pueden ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Es por esto que este no es el primer mandamiento, sino que ocupa el quinto lugar, dándonos a entender que mi vida debe estar centrada en Cristo. Nuestra vida debe estar centrada en Dios. Debemos tener una vida teocéntrica, centrada en Dios. Y por esa prioridad, por amar a Dios con toda mi vida, entonces puedo amar a mi prójimo como Dios me manda que lo ame. Pero también implica algo, y quiero que usted preste mucha atención en esto. Cuando usted lo puede haber entendido en ese momento, pero yo cuando entendí esa parte me sorprendió bastante. Implica que los padres deben enseñar a sus hijos que deben ser honrados. Ustedes, padres, deben enseñar a sus hijos que ustedes mismos deben ser honrados. Implícitamente veo acá, en ese quinto mandamiento, una instrucción a los padres. Usted, padre, usted, madre, debe ser honrada, debe ser honrado. Ustedes, padres, entonces, enséñenle a sus hijos que los honren, pues ello hace que los días de sus hijos sean prolongados
Y el fundamento no queda allí nomás, sino que es porque es un mandamiento de Dios. Dios así lo ha estipulado. Ustedes como padres deben enseñar a sus hijos a que los honren, a que los respeten. Revisando un poco acerca del tema, encontré un escrito que lo publicó el periódico El País en su página digital, titulado "No me obedezcas, razona conmigo". Quiero citar ese artículo. Hay una premisa incuestionable, dice esta autora. Los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque son sus padres. Repetición innecesaria, un pensamiento absurdo que nuestra cultura ha heredado básicamente de la religión cristiana y que tiene como fundamento el agradecimiento a quien nos dio la vida. El resto de la creencia se sostiene en la otra premisa incuestionable: por tu propio bien. Dice esta escritora: sin embargo, yo afirmo lo contrario. Los hijos no deben obedecer ni a sus padres ni a nadie. Las personas no deben obedecer y por tanto no deben ser entrenadas para hacerlo, ni educados en la obediencia. Esa es una psicóloga que tiene PhD, tiene maestría, mejor dicho, es de las... Después de esta cita, yo quiero decirles a ustedes, querida iglesia, queridos hermanos, que esto puede sonar muy innovador, pero esta escritora tajantemente y claramente miente por varias razones, pero yo quiero decir tal vez para mí la principal razón, y es que el principal fundamento para obedecer a nuestros padres, que es una de las implicaciones de honrar, obedecer, no es por agradecimiento a nuestros padres, sino que debemos honrar a nuestros padres porque Dios lo ordena, porque Dios lo manda. No creo que esta escritora haya tenido en mente lo que Dios manda. Debemos decir lo que la Biblia dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12. Alguien dijo: ningún niño aprenderá a honrar a sus padres a menos que alguien le enseñe a hacerlo. Quiero hacerle una pregunta ya para que vaya practicando y aplicando. ¿Usted como padre le enseña a sus hijos a que deben honrarlo? Piénselo. Una cuarta implicación que quiero mencionar es que implica hacerlo de una forma genuina. Honrar a nuestros padres implica hacerlo de forma genuina. Hace algunas semanas circuló una imagen en las redes sociales donde toda la familia iba a visitar a su mamá. Y parece que la visita puede ser una forma de honrarlas, de acompañarlas, de saber cómo está. Pero lo llamativo de esa imagen, no sé si usted la ha visto, lo llamativo de esta imagen era que todos estaban en sus celulares, estaban distraídos con otras cosas y no prestando atención a su mamá. Esto es un vivo retrato, no solo de ellos, es un vivo retrato de nuestro fariseísmo. Es un vivo retrato de nuestra hipocresía. Es un vivo retrato de nuestra superficialidad. Por eso acá Dios nos manda que cumplamos este mandato de una forma genuina, de una forma sincera. El mandamiento que se presenta en el capítulo 20, versículo 12, ha sido de mucha confrontación para mi vida. No, les confieso que no pensé, la verdad, yo pensaba que chulito, sí, la verdad lo pensé, pero no pensé que estaba tan distante de lo que manda ese mandamiento. No pensé que estaba tan distante de que muchas veces lo he tratado de cumplir de una forma superficial, de una forma hipócrita, de una forma fariseica. No, les quiero confesar que no he honrado a mis padres como ellos se lo merecen. La escritura dice, y recordé cómo Jesús le dijo a los fariseos en Marcos 7, capítulo 7, versículo 9 al 13,
dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y honra a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué está queriendo decir acá Jesús? Pues que los fariseos decían, ¿sabe qué? Todo lo que yo tengo, se lo voy a dar a Dios. Por eso, papá, mamá, perdónenme, porque esto es corbán, esto es una ofrenda a Dios. No lo puedo honrar. Y nuestro Señor Jesús está diciendo, fariseos, hipócritas, así no es. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Y ¿sabe qué? Cuando pensé en ese mandamiento, yo dije, cuán pecador soy, cuán pecador me veo enfrente de este espejo que es la Escritura. Cuán pecador soy. Cuánto he deshonrado a mis padres y cuánto más he deshonrado a mi ascendencia. Porque yo tengo la oportunidad de tener bisabuelos y creo que los he deshonrado como la Escritura lo dice. Y en quinto lugar implica muerte. Lo que implica no hacer este mandamiento es muerte. El no cumplir el quinto mandamiento trae muerte. Deuteronomio 21, versículo 18 al 21 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces, mire lo que hace el padre y la madre, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de esa ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Yo cuando pienso en borracho pienso que no era un niño menor de edad, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Así que por favor dentro de 8 días traigamos piedras. No, mentiras. Lo que nos enseña esa práctica. Lo que nos enseña esa práctica que se realizaba en el pueblo judío nos da a entender lo importante que era el quinto mandamiento. Nos da a entender lo importante que el quinto mandamiento implicaba para los hijos. Tal era la consecuencia que los hombres de su pueblo podían apedrearlo. Pero usted dice, bueno, ese es el Antiguo Testamento. Pues sí, es cierto, no vamos a apedrearlos acá, pero Romanos 6:23 sí nos habla de que todo pecado trae una paga. La paga del pecado es muerte. Ya hemos hablado entonces de 5 cosas que implica este mandamiento. Ahora meditemos en por qué honrar a nuestros padres. Y quiero mencionar 3 cosas por las cuales nosotros debemos honrar a nuestros padres. Este mandamiento es tan claro, el quinto mandamiento, que sin ninguna opción a dudar, nos manda a honrar. Honrar significa que debemos respetar a quien Dios ha colocado por encima nuestro y tratarlos con honor, con obediencia y gratitud. Veamos 3 razones por las cuales debemos honrar a nuestros padres. Vuelvo y digo, no son las únicas 3 razones. Pueden haber muchas, pero voy a mencionar estas 3 razones. Primero, porque Dios lo ordena. Dios ordena que debemos
honrar a nuestros padres. ¿Por qué debemos honrar a nuestros padres? Porque Dios lo ordena. El Creador, quien liberó a su pueblo de la esclavitud, ¿recuerdan? Quien les demostró que era todopoderoso, que podía enviar las plagas a Egipto y librarlos a ellos de esas mismas plagas, quien abrió el mar rojo, quien sustentó a su pueblo en el desierto, lo ordena. Él da una orden: honren a sus padres. Ahora quisiera decir que hay una posible objeción. Usted me puede decir, hay una posible objeción. ¿Y cuál sería? Pues que mi padre no merece ser honrado. Y seguro que acá, estoy casi seguro que hay muchos casos en los que los hijos tendrán 10,001 razones por las cuales no honrar a sus padres. Y sé que ha escuchado usted la frase y la sociedad lo ha dicho mucho: el respeto se gana, no se pide. He escuchado a cantidad de personas, adultos, jóvenes, niños: el respeto se gana, no se pide. Así que si mi papá quiere que yo lo honre, que se lo gane. Pues no, cuidado con lo que esa sociedad enseña, porque alguien dijo, y me uno a ese pensamiento: el respeto no se gana, el respeto se da. El respeto se da, pero tampoco en la palabra de Dios nos dice que tan buenos tienen que ser nuestros padres para honrarlos. No nos dice, si su papá, mejor dicho, le dio todas sus necesidades, le dio un colegio, le sustentó, entonces hónrelo. ¿Fue muy buen padre su papá? ¿O es un buen padre su papá? ¿Es una buena madre su mamá? Pues el mandato es: hónrelos. ¿Fue mal padre su papá y su mamá y ni siquiera estuvo al tanto de su crecimiento, ni siquiera pagó la bienestarina o se desapareció? Como dicen, fue a traer el pan y no volvió. Bueno, pues también el mandamiento aplica para ellos: hónrelos. Tenemos que honrarlos. En segundo lugar, quisiera decir que debemos honrar a nuestros padres porque es un mandamiento con promesa. Ahí mismo en Romanos 12:2, que ahorita cité, habla acerca de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la palabra de Dios nos muestra que cumplir sus mandamientos trae beneficios a quienes lo cumplen. O sea, yo no me imagino, y espero hacerme entender con eso, yo no me imagino a un Dios dictador que dice, se hace y ya. No, sino que Él nos enseña que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Mire lo que dice Éxodo 20, capítulo 12, la segunda parte, dice: para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y también Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3 dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en tercer lugar, debemos honrar a nuestros padres por gratitud a la obra redentora de Jesucristo. Al estar pensando en ese pasaje en Éxodo capítulo 20, versículo 12, viene a mi mente cuál es la diferencia en que se enseñe ese pasaje en una iglesia a que ustedes vayan a un colegio o vayan a una fundación y se levante un psicólogo, se levante un papá y le diga a sus estudiantes que deben honrar a sus padres. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Debe haber alguna diferencia? Pues la respuesta que encuentro es que sin lugar a duda debe existir una diferencia. Por eso debemos encontrar que este pasaje está conectado con el Evangelio. Debemos encontrar que este pasaje está encontrado con el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir
es que si un niño recibe una instrucción por parte de sus padres, deberá cumplirla, pero o por sus profesores o por su psicólogo. Sin embargo, la intención con la que se cumple también cuenta. Porque los maestros seguro darán motivaciones egocéntricas, centradas en el niño, centradas en la sociedad. Pero acá la mayor motivación por la cual nosotros debemos honrar a nuestros padres es por la obra redentora de Jesucristo. La mayor motivación por la cual yo propongo y veo en las Escrituras que debemos honrar a nuestros padres es por gratitud. Es por gratitud a Dios. Porque nosotros, estando en esclavitud, como lo estuvo el pueblo de Egipto, nosotros, esclavos del pecado, Él envió un libertador a su Hijo Jesucristo, que pagó por el precio del pecado de todo aquel que crea en Él y se arrepienta de sus caminos pecaminosos. Si recordamos lo que dije al principio, el pueblo de Dios ya estaba libre. Ya ellos estaban libres de la esclavitud de Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no iban a cumplir esos mandamientos para ser libres. Ellos no iban a cumplir. Dios no les estaba diciendo, si ustedes cumplen esos 10 mandamientos, listo, de una, los saco de esclavitud. No. Nosotros no cumplimos los mandamientos, hermanos, para alcanzar la salvación. Nosotros no cumplimos los 10 mandamientos para ser libres de la muerte eterna. Honremos a nuestros padres teniendo en mente que lo que hacemos es porque Dios nos lo manda y que Dios nos lo manda porque nos libertó de la esclavitud del pecado. Quiero concluir con esta frase. Honrar a nuestros padres es un mandamiento que permanece vigente en cualquier etapa de nuestra vida. Se debe hacer conforme a la instrucción de Dios y no de esta sociedad, sin pensar qué tan buenos o malos padres hayan sido. Debemos hacerlo teniendo en mente la obra redentora de Jesucristo, que libertó a sus hijos para vivir en justicia. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos aplicar para nuestras vidas? Bueno, no sé qué tan difícil sea para usted el honrar a su papá, el honrar a su mamá. De pronto le sea más fácil honrar a su mamá que a su papá, o de pronto le sea más fácil honrar a su papá o a su mamá. Pues somos muy diferentes y tenemos trasfondos muy distintos. Pero Dios, que es soberano, que es poderoso, que es sabio, que es omnisciente, sí conoce cuál es su situación. Dios sabe cuál es su situación. Y a pesar de eso, la aplicación sigue siendo la misma. Por gratitud a Dios y su obra de salvación, honremos a nuestros padres. Pero déjeme decirle algo más. Si usted hoy cree que el Señor no es su Salvador, que Jesús no es su Señor, que Jesús no es su Salvador, pues le quiero dar una mala noticia y quiero darle una buena noticia. La mala noticia es que si usted es un no creyente y alguna vez ha deshonrado a su padre o a su madre, se hace transgresor, se hace culpable, se hace pecador. Por lo tanto, Romanos dice, ya lo cité, Romanos 6:23 dice, que la paga del pecado es la muerte. Si usted hoy está en ese lugar y no es creyente, quiero decirle que merece algo, merece la muerte. Pero quiero decirle una buena noticia, que el Romanos 6:23 no termina ahí. Romanos 6:23 continúa diciendo, mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted hoy no es un creyente, le invito a que crea en Jesús porque es la única forma en que nosotros podremos tener vida eterna. En Cristo Jesús solo podemos tener salvación de la condenación eterna. Pero usted me puede decir, yo ya soy un creyente, entonces yo ya entiendo eso. Bueno, gloria a Dios. Pero quiero decirle a usted como creyente que honrar a su padre, que honrar a su mamá, no nos da la salvación. Pero sí podemos decir que cumplir los mandamientos es un reflejo de que amamos a Dios. Si usted hoy no está cumpliendo los mandamientos, pero dice, sí, yo soy creyente, John. Entonces le quiero decir, hay un reflejo en que usted diga que ama a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 6 dice, y en esto sabemos que nosotros conocemos, si guardamos sus mandamientos. Es decir, si usted, perdón la expresión, si usted se mofa, si usted se alegra porque es un creyente, gloria a Dios, pero acá Juan está diciendo, si usted conoce a Dios, dice conocer a Dios, entonces guarda sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, lo dice el versículo 4, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos que estamos en él? Por guardar su palabra, por guardar sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y durante este tiempo, durante estos minutos que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Él nos dio la vida. No solo la vida terrenal, sino que Él nos dio la vida eterna. Y por esa maravillosa obra, por haber sido libres de la esclavitud, por el mayor regalo que nosotros recibimos, podamos nosotros en obediencia guardar sus mandamientos. Señor, en esta mañana nosotros queremos honrarte, queremos darte gloria a ti, porque tus mandamientos son aquellos que nos llevan a Cristo. Como lo dice tu palabra, nosotros queremos decirte que necesitamos de ti, necesitamos más de tu maravillosa mano. Por favor, ten misericordia de nuestro pecado. Mejor, ten misericordia de nosotros que hemos pecado. Ayúdanos a obedecerte en gratitud. Señor, ayúdanos a obedecerte con toda nuestra vida por la gratitud y maravillosa obra que tú hiciste, a liberarnos de la muerte, a liberarnos de la esclavitud. Ayúdanos en obediencia a ti, guardar tus mandamientos. Señor, que si hay una persona acá, si hay alguna persona que todavía no ha creído en ti, te pido que por tus infinitas grandezas, tu infinito amor, haya fe, haya salvación para esta vida, para esas personas. Ayúdanos a entender tu maravillosa obra allá en la cruz y ayúdanos a honrar a nuestros padres. Hemos sido pecadores, he sido pecador, Dios. He deshonrado a mi mamá, he deshonrado a mi papá, he deshonrado a mis abuelos, a mis bisabuelos. Pero por tu infinita misericordia yo te pido que me permitas estar en obediencia a ti. Y que no haya autojustificación en mi mente, que no haya autojustificación en nuestra mente, diciendo todo lo que tengo es para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esto que tenemos, que es tuyo y que es para ti, también debe ser reflejado a nuestros padres. Señor, yo quiero orar acá por los padres que están acá en este lugar, en esta congregación, para que también ellos enseñen a sus hijos a que los honren. Señor, yo te pido por los futuros padres, para que nosotros también
podamos enseñar a nuestros hijos a que nosotros somos sus amigos, pero que nosotros también somos su autoridad. Ayúdanos, Señor, a instruir a nuestros hijos también para que ellos tengan su día y que sus días sean largos. Ayúdanos a nosotros también para que nosotros obedezcamos tu palabra y honremos a nuestros padres también para que nuestros días sean largos y podamos glorificar tu maravilloso nombre en cada momento. Exhórtanos, Señor, confróntanos con tu palabra. Quebranta nuestro corazón. Permítenos conocerte cada día más, guardando tu palabra, guardando tus mandamientos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Salude a su hermano. Tengamos ahorita un tiempo para compartir.